Me conecto vía Zoom con Juan Manuel González, usted ya lo conoce, el autor de Engordando la Vaca, que hoy nos viene a hablar de las 5 maneras de levantar el ánimo. Juan Manuel, muy buenos días. Buenos días, Alex, y buen día para todo nuestro auditorio. Efectivamente, hoy vamos a hablar, feliz Día de Reyes antes que nada, ¿ok? Vamos a hablar de 5 maneras de levantar el ánimo. Efectivamente, es importante aclarar, Alex, para nuestro auditorio que estamos hablando de levantar el ánimo, ¿no? No estamos hablando de salir de depresiones y esas cosas, sino cuando estás un poquito agachado, porque ya la cuestión es de depresión y eso yo creo que ya requiere una atención, como digamos, un poquito más, de más atención, ¿no? Así Podría es. ser incluso a veces hasta clínica. Entonces, para no caer en eso, nosotros vamos a hablar específicamente de de cuando te sientes un poquito agachado, desganado, desmotivado, ¿no? Así Más es. que deprimido, porque eso ya se los dejamos a los especialistas. Entonces, pues partiendo de esto, una parte importante para poder levantar el ánimo, yo creo que lo primero que es, siempre cuando te sientas así, algo que no falla es la música, ¿no? Y fíjate que no importa si escuchas, si cantas o si la bailas, pero que pongas música, ¿no? Obviamente no hablemos de las canciones esas que te van a terminar recordando a alguien y termina peor el asunto, ¿no? Pero sí que te da un poco música que te haga, que te guste, que te haga vibrar. Si pues, así lo ideal sería bailarla, ¿verdad? Pero si tenemos dos pies izquierdos, pues por lo menos que tratemos de aún con eso levantar el ánimo, ¿no? La música es un buen elemento, una buena herramienta para levantar un poco el ánimo y animar un poco las cosas internamente, ¿no? Cada quien con sus gustos, obviamente, pero tratemos de poner cosas que nos levanten, obviamente, el ánimo, ¿no? Como te digo, puede ser solo escucharla, puede ser cantarlas, o puede ser bailar, ¿no? Pero cualquiera de las tres es totalmente válido cuando se trata, obviamente, de poner música, pero hay que tratar de ponerlo, ¿no? Como te dije, si puede ser lo que te guste en particular, rock, guapachosas, merengue, cumbias o lo que quieras, hip hop, pero algo que te haga salirte como que de ese desánimo, ¿no? Eso es la música, creo que es uno de los principales factores a veces para levantar un poquito el ánimo, ¿no? Son los que nos gusta, obviamente, la música. Ese sería como que, Sí, digamos, el primer elemento, ¿no? así Para es. poder, la primera manera, ¿no? La segunda manera, que es, no es, o sea, no es para todos, digamos, porque no todo el mundo hace ejercicio, pero sería hacer ejercicio, ¿no? Y puede ser, llama el ejercicio, no tiene que ser así específicamente ir al gimnasio, practicar algún deporte, puede ser específicamente igual salir a caminar. Salir a caminar es una de las actividades que creo yo que más abre la mente. Las otras que son de deportes y que son un poquito más, requieren más concentración, pero te distraen de esos momentos en los que estás un poco agachado y también generan endorfinas y etcétera, etcétera, ¿no? Te ponen, levantan un poquito el ánimo, pero a veces hasta caminar te abre muchísimo la mente, ¿no? Te abre el espacio y empiezas a generar pensamientos, ¿no? Que te pueden ayudar a animar en ese aspecto, ¿no? Salir a caminar, algo tan sencillo, si vas a salir a caminar 20, 30 minutos, 40 minutos, son muy buenos para, obviamente, levantar el ánimo, eso sería padre. Hacer ejercicio cualquiera que sea, ¿no? A veces hay gente que opina que hay ciertos deportes o ciertas actividades deportivas. El chiste es moverte, ¿no? O sea, Así que el es. cuerpo entre en movimiento, ¿no? Hay gente que especifica muchos deportes que son muy buenos como para sacar el foie, por ejemplo. Dicen que el tenis, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? O sea, los golpes a la pelota hacen que vaya saliendo toda esa energía y te empieces a arrancar otra vez, ¿no? Pero digo, no todos podemos tener acceso probablemente al tenis, pero cosas que sean explosivas a veces ayudan mucho mejor, pero a veces con una simple caminata ya podemos estar del otro lado. Eso es primordial, ¿no? Como factor para levantar, obviamente, el ánimo, la actividad física, cualquiera que ésta sea, como segundo en la lista, ¿no? Sí, la verdad, sí. El, el tercer punto sería que convivas con familiares o amigos, pero convivir de salir y de conversar y de juntarte con esas personas que tú sabes cuáles son en tu familia o con tus amigos, cuáles son con esas personas con las que las pasas bien, ¿no? Preferentemente riéndote, ¿no? Contando anécdotas de una u otra manera, pero que son cosas que en esta convivencia que haces con el día a día, pues sí te pueden llevar a salir un poquito del estado en el que estás.
porque pues ese cotorreo, como le llamamos entre los amigos o entre la familia, pues genera eso, ¿no? Genera que valores lo que tienes a tu alrededor, a gente que tienes a tu alrededor y que pues ese distractor, vamos a llamarle ahorita, de estar con esa gente o sea, con la que tienes lazos, vamos a decir, profundos, ya sea familiares o amigos, y que están conectados de alguna manera, pues esa convivencia, ¿no? Este, pues digamos que ya es algo que puedes sacarte, o sea, del momento en el que estás, o sea, ya tu mente se transporta a otro lado, ¿no? O sea, ya estando con alguien y no tiene que ser varias personas, puede ser una sola persona con la que tú estés platicando y eso haga que tu día o tu rato se quede en el olvido, ¿no? O sea, tu mal rato o tu desánimo, ¿no? Se quede obviamente atrás y lo dejes por la pastrea como que una parte de eso, ¿no? Te vuelvo a repetir, no tiene que ser en una reunión, no hay que hacer una reunión para salir. Digo, si se da que hay una reunión, perfecto, sal y anda. No porque te sientes desanimado, no vayas, al contrario. Ese tipo de cuestiones ayudan muchísimo para que puedas, obviamente, salir del estado en el que estás, ¿no? O sea, te digo, puede ser una sola persona, invitar un café, ir a cenar, lo que sea, pero que haga que te desconectes un poquito del estado en el que estás. Sí, la Lo cual verdad es me que lleva, siempre hay una ajá. persona que hace reír a la gente, que de repente tiene estos comentarios un poco, depende del humor de cada quien, ¿no? Sí, es correcto, así es. Pero bueno, cualquier tipo de humor siempre será bienvenido en ese tipo de ánimos, porque te ayuda nuevamente a salir de ese desgane que traes, ¿no? De esa desmotivación que traes. Porque a veces también un Exacto. amigo o un familiar te van a decir alguna palabra o alguna frase que te va a ayudar como que a hacer clic otra vez y seguir, obviamente, en lo que estabas, ¿no? Eso es muy importante. Tienes toda la razón. ¿Ok? El cuarto punto, no menos importante, es que te acuerdes de anécdotas agradables, ¿no? Si estás solo y no vas a hacer ninguna de las cosas que acabamos de platicar, ni la uno, ni la dos, ni la tres, por lo menos trata tú solo de acordarte de cosas agradables, ¿no? Acuérdate de éxitos que hayas tenido, eso es muy importante, acordarte de cosas que hayas logrado, sobre todo cuando lograste algo por lo que peleaste o luchaste mucho para conseguirlo o que te costó algún tipo de sacrificio, eso te saca, obviamente, te ayuda muchísimo a motivarte, a darte cuenta que, pues en alguna ocasión, pues tú querías lograr algún tipo de, no sé, alguna maestría, algún estudio o aprender, no sé, inteligencia artificial y se te hacía muy difícil o algo que sacrificaste, ya sea en tiempo, en dinero o en esfuerzo, ¿ok? Pero que eso que hiciste te llevó a un resultado y un logro, ¿no? Pensar cosas de ese estilo o pensar específicamente momentos agradables con alguien de tu familia que hoy no está o que sí está, pero de esas cosas de algún viaje que hiciste o de alguna fiesta que tuviste que pasó algo extraordinario, o sea, cosas que te lleven a momentos agradables que hagan que te desconectes obviamente o sea, que te vuelvas a conectar más bien contigo otra vez de lo que de los momentos en los que por los que vale la pena, ¿no? Estar aquí, principalmente, ¿ok? Claro. Entonces, eso es primordial. Pero bueno, eh, creo que ese es un punto muy importante, el hacerlo específicamente como va, ¿no? O sea, esos momentos que te pueden traer y dar el último impulso. Y para cerrar, el último punto sería que hagas algo que te apasione, ¿no? O sea, como que el cierre del círculo de todo esto es que hagas algo que te apasione. Con gente o sin gente, esto ya puede ser lo que sea, puede ser, oye, no te estoy diciendo que vayas a clases de algo, si vas a querer, siempre quise pintar y no. Si te gusta pintar, pinta. Si te gusta dibujar en una libreta, en un papel, ponte a dibujar. Haz algo que te apasione, que te guste mucho hacer, ¿no? Tocar la guitarra, cantar, crear cosas en la computadora o jugar juegos que están muy de moda, ¿no? Hacer un videojuego el chiste es o escribir, ¿no? En muchos casos ayuda. Eso es importante también, ¿no? Que hagas algo que te apasiona, te vuelve a reactivar un poquito también el estado de ánimo, porque pues, por lo que nos apasiona, por eso precisamente lo hacemos, porque nos apasiona, ¿no? Entonces, si haces algo que te apasiona, te reconectas, te vuelvo a repetir contigo mismo de una manera mucho más rápida, ¿no? O sea, en cualquiera de esos momentos puedes tardar un poco más o un poco menos, pero lo importante es que
cualquiera de estas 5 que acabamos de mencionar, o las 5, o 2, o 3 que hagas, te pueden ayudar obviamente a levantar ese ánimo, ¿no? Que eso es lo que estamos tratando de hacer con las cosas que están pasando hoy alrededor. Hay que ponernos las pilas y seguir para adelante. Así es, Juan Manuel, como siempre, es muy bueno seguir para adelante. Te agradecemos mucho que siempre nos traigas estos 5 puntos para poder conocer un poco más de lo que estamos viviendo, tal vez superarlo un poco. Por favor, dile a la gente que nos ve y nos escucha dónde te pueden encontrar. Estoy en X como JM González Ponce, en Instagram también, @JM González Ponce, y en Facebook como Juanma González Ponce. Juanma, te estamos viendo aquí el otro martes, ¿te parece? Es correcto. Nos vemos el viernes para celebrar. Te vemos el viernes para celebrar, que tengas un excelente resto de semana, nos estamos viendo pronto. Ahora vamos Vale, del otro... gracias.